Hola compañeros, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a aprender cómo instalar y configurar una base de datos de SQL Server. Pues continuemos. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué versión es la que vamos a instalar de SQL. Para ello les recomiendo la más actual. En este caso, la que tenemos es la 2022. ¿Listo? Entonces, hay diversas versiones de SQL Server dependiendo de la versión. La versión gratuita es la versión Express. Esta versión de alguna forma nos deja pues poder operar si somos una microempresa, es decir, si no generamos muchos temas de almacenamiento en base de datos. No recuerdo ahora cuántos gigabytes nos permite, pero pues al menos para una microempresa sí podemos operar. ¿Listo? Y como ahora vamos a hacer ejemplos, pues qué mejor que utilizar una versión gratuita. Entonces descargamos la versión, nos vamos directamente a descargar de SQL Server y aquí nos aparecen diversas opciones. Las opciones son que yo pueda usar SQL Server en la nube, que yo pueda utilizarlo para proyectos de Internet de las Cosas o que yo lo pueda instalar directamente en un entorno local. Entonces, aquí nosotros podemos utilizar un entorno local y aquí nos dice, descarga una edición especializada gratis. Entonces, que es la versión como desarrollador o la versión Express, ¿no? Que es una edición gratuita de SQL Server que es ideal para el desarrollo y la producción para aplicaciones de escritorio, Internet y pequeños servidores. Recordando que en nuestro curso estamos haciendo una aplicación de escritorio. Entonces vamos a descargar esta aplicación. Nos aparece una ventana emergente. No sé si se dieron cuenta. Le vamos a dar clic a que sí podemos, que sí lo permita. ¿Para qué? Para que podamos descargar. Entonces en el momento en que le damos descargar ahora, automáticamente nos genera la descarga. ¿Listo? Si se dan cuenta, aquí lo tengo. Le voy a dar clic, lo ejecuto y nos prepara lo que viene siendo la instalación. En este caso, mi recomendación es que podamos descargar los medios. Te dice qué es lo que tú quieres descargar. Aquí tenemos lo que viene siendo el motor. El motor de base de datos básicamente es el que nosotros podamos contar con un servidor, que podamos nosotros crear bases de datos y que podamos conectarnos a estas bases de datos creando tablas y creando un sinfín de cosas. ¿Listo? Entonces, aquí, si se dan cuenta, nos va diciendo el Express avanzado que tiene temas de reporteo, temas de búsqueda de texto completo, o en este caso tenemos la versión local de base de datos, que es una versión ligera de Express Edition con todas las características de programación, pero se ejecuta en modo usuario. Entonces, por ahora lo que yo quiero es que ustedes aprendan como administradores de base de datos, obviamente lo más básico. Para ello vamos a descargar la Express Core. ¿Listo? Y le voy a decir que me la descargue directamente en el escritorio. Entonces le voy a decir que me la descargue en el escritorio y ya está. Que es el idioma que sea el idioma español. ¿Listo? Entonces vamos a darle descargar y ahí está descargando lo que viene siendo la versión que les recomiendo que podamos utilizar para el curso que estamos desarrollando. Listo. Entonces damos clic derecho y lo ejecutamos como administrador. ¿Listo? Entonces lo ejecutamos como administrador. Perfecto. Le doy a aceptar. Como les comentaba, nosotros tenemos diversos tipos de bases de datos. Esta versión no soporta el lenguaje del sistema operativo. Entonces, lo que me dice es que no tienes SQL Server English Language. O sea, que tengo que instalar una versión, pues básicamente en inglés. ¿Listo? Entonces vamos a descargar la versión en inglés. Nuevamente me voy a mi setup y voy a seleccionar la versión en inglés. Entonces descargar medios y me voy a ir con la versión en inglés. ¿Listo? Entonces voy a descargar. Por si les llega a aparecer este error, pues que lo podamos replicar. Entonces, como les decía, nosotros, de hecho, el instalador aquí nos debe de decir ES es en español, nos debe de descargar el EN, que es en inglés. ¿Listo? Entonces es porque mi sistema operativo está en inglés y de alguna forma pues debemos de instalarlo así. Listo. Entonces ya me lo descargó.
Si deseo salir de aquí, y aquí me debería de aparecer en mis descargas. Aquí está. ¿Listo? Y como bien les comentaba, está en inglés. Entonces, este es el que yo voy a instalar. Ejecuto como administrador. Y ahí ya nos está, de alguna forma, iniciando el setup. Entonces, nos aparece básicamente esta ventanita donde nosotros podemos, pues, de alguna forma decidir qué vamos a hacer. Aquí nos dice nuevo SQL Server, standalone, instalación y características existentes. Aquí podemos instalar Reporting Service, que es básicamente para que nosotros podamos hacer reportes en algunos sitios, algunas aplicaciones. Management, herramientas del management o herramientas para la base de datos, actualizar de una versión anterior a esta versión. Entonces, todo esto es lo que podemos utilizar, ¿no? Por ahora lo que vamos a hacer nada más es instalar una instancia de SQL Server. ¿Por qué? Porque nada más queremos un servidor, no queremos utilizar nada adicional. ¿Listo? Aquí es para algún mantenimiento, algunas herramientas, algunos recursos que podamos utilizar. Entonces vamos a instalar una instancia de SQL Server 2022. Seleccioné el primer paso y esperamos un poco para que procese lo que viene siendo la operación. Les comentaba que existen diversos tipos de bases de datos. Existen las bases de datos relacionales y no relacionales. Una base de datos relacional básicamente es aquella en la que, como su nombre lo dice, tú relacionas tablas. O sea, a lo mejor y no entienden el término de relacionar tablas, pero es como si tuvieras, por ejemplo, una tabla de usuarios y esta tabla de usuarios, adicional a esto, también tienes una tabla de direcciones de usuarios y relacionas que un usuario también va a tener una dirección. ¿Listo? O a lo mejor y si estamos desarrollando un tema para un sistema para una biblioteca, podemos tener otra tabla relacional de libros, libros que están relacionados con esta persona. Entonces, una persona puede tener muchos libros que a lo mejor saca de la biblioteca. A esto se le llama relación, a la integración o la relación, como su nombre lo dice, que tienen entre tablas. Esos son bases de datos relacionales, que está SQL Server, que es lo que estamos instalando ahorita, MySQL, Postgres SQL, Oracle y un sinfín de bases de datos y servidores que nos proveen lo que viene siendo la base de datos. O existen no relacionales, donde ya no tiene relación con tablas. Muchas veces se usan documentos. Ahí tenemos Firebase, MongoDB y un sinfín también de bases de datos que nos ayudan. Esas bases de datos no relacionales se ocupan mucho en temas de Big Data. ¿Por qué? Porque es más fácil leer directamente un documento o una tabla, por así decirlo, que está embebida en un JSON que, que algo que está relacionado porque tienes que ir. Tarda un poquito más en procesar. Es por eso que para Big Data se usan las no relacionales. Entonces vamos a continuar con la instalación, aceptar los términos. Aquí puedes ocuparlo para que automáticamente se actualice el SQL Server. Mi recomendación y la recomendación de varias cosas es que lo puedas tener. Aquí lo que te dice es, hace un análisis para ver si te hace falta algo. Por ejemplo, aquí me dice, oye, ¿sabes qué? Tu firewall, eh, tienes que hacer ciertas cosas, a lo mejor y lo tengo eh, abierto, entonces aquí lo que me va a decir es que pues pueda desbloquearlo, ¿no? Pero es una advertencia, si llegáramos a tener un error, sí tenemos que corregirlo, ¿listo? Porque ya no nos va a dejar pasar. Entonces, pues aquí nos dice que ya estamos directamente instalando la instancia, ¿listo? En este caso yo no les recomiendo, bueno, si vamos a trabajar con entornos en la nube, pues es recomendable tener una extensión para Azure, para trabajar en la nube. Pero como ahora no va a ser necesario, pues entonces esta parte no la llenamos. ¿Listo? Entonces aquí lo que nos está diciendo es que va a instalar pues nuestra base de datos. Eh, Damos clic en siguiente.
Perfecto. ¿Cómo se va a llamar nuestra instancia? Nuestra instancia es el nombre del servidor. ¿Listo? En este caso te pone un nombre de una instancia que es SQL Express. ¿Listo? Si nosotros nos quisiéramos conectar a nuestro servidor de base de datos, le colocamos SQL Express. Pero también podemos colocar un nombre a nuestro servidor. ¿Listo? O sea, es decir, servidor de pruebas o si tienen un nombre de una aplicación o de un servidor que vaya a servir para diversas aplicaciones, lo colocamos aquí. Entonces, en este caso, pues yo voy a ponerle SQL, no sé, curso. ¿Listo? Y aquí automáticamente me actualiza lo que viene siendo el nombre el ID de la instancia. Y aquí ya me dice dónde va a instalarse. Le doy clic en siguiente. Nosotros tenemos dos formas de autenticarnos a nuestros servidores. Uno es a través de la autenticación en Windows, es decir, si tú ya inicias sesión en la máquina, automáticamente vas a poder ingresar a tu servidor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es autenticación de Windows. Pero también podemos tener un usuario y una contraseña. Esto por ahora lo vamos a usar con usuario y contraseña también. Es decir, vamos a utilizar las dos, autenticación de Windows y de usuario y contraseña. ¿Esto por qué? Para que de alguna forma puedan ustedes cuando vayamos a programar ver cómo se autentican con un usuario y una contraseña y ver cómo se autentican directamente con la autenticación de Windows. ¿Vale? Si no están entendiendo nada en temas de programación, no se preocupen, lo vamos a ver más adelante en el curso, pero es importante que sepan, pues, de alguna forma las diferencias entre la autenticación. Aquí en el password, si quieren, colocamos directamente un password que podamos utilizar todos. Entonces vamos a, si les parece, pues colocamos, no sé, una mayúscula, un siste y una arroba, sistema de prueba, ¿no? Porque es nuestro sistema de prueba, el que estamos realizando. Entonces vamos a ponerle sistema de pruebas. Listo. Y damos clic en siguiente. Entonces, esta es la contraseña de nuestro usuario del administrador del sistema. El administrador del sistema, ¿cómo se representa el usuario? SA, administrador del sistema. ¿Listo? O System Administrator. Entonces, ahí tenemos lo que viene siendo nuestra contraseña del administrador del sistema. ¿Listo? Y ya nuestro servidor lo que está haciendo es instalándolo. Pero por ahora vamos a aprender lo básico. Estamos aprendiendo cómo instalar. Ahora lo que vamos a aprender es, de alguna forma, en lo que se va instalando esto, en estudio. ¿Listo? Entonces, SQL 2022. Entonces aquí me dice descarga SQL Server Management Studio. Esta también es una herramienta gratuita que nos ayuda de alguna forma a que nosotros podamos tener una interfaz súper amigable para lo que viene siendo la administración de base de datos. ¿Listo? Entonces, existe una forma también de poder crear bases de datos a nivel de consola. O sea, es decir, de hecho, muchos administradores de base de datos lo usan a través de código, pero por ahora, como estamos aprendiendo, vamos a descargar el Management Studio. Entonces aquí me dice descarga gratuita de Management Studio. Entonces ahí se está descargando y vamos a nuestra instalación. Entonces, esperamos unos segundos. Listo. Adelanté un poco de la instalación, dado que no nos iba a tener aquí esperando, pero básicamente lo que tiene que hacer uno es esperar el progreso de la instalación y cuando ya se termina, pues nos dice que ya todo está instalado correctamente. En este momento nosotros ya contamos con un servidor de base de datos. Como les decía anteriormente, mi recomendación es descargarse un complemento que se llama SQL Server Management Studio, que en sus abreviaturas es SSMS. Y este nos va a ayudar básicamente a tener una interfaz gráfica para pues nosotros poder entrar al servidor, crear bases de datos, tablas, usuarios, funciones, procedimientos, de todo. ¿Listo? Esto lo podríamos hacer a nivel de consola, pero pues mi recomendación ahora que estamos iniciando en este mundo de la base de datos, tener una interfaz gráfica que pues nos facilite todo esto. ¿Listo? Entonces aquí pues ya lo estoy abriendo. Vamos aquí a irnos directamente. Esto ya lo instalamos. Lo podríamos también instalar desde aquí el Management Studio, como les comentaba. Entonces aquí me dice, oye, vamos a instalar el Management Studio.
Le digo que sí y pues se va a empezar a instalar, ¿vale? En el curso lo que vamos a ver es crear, bueno, en otro videoclip vamos a ver cómo crear bases de datos, cómo crear una tabla con sus diferentes tipos de datos. Y por ahora este videoclip se va a quedar nada más en lo que viene siendo la instalación y la conexión.